Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, esto es Monitor de Negocios. El día de hoy tendremos una entrevista muy interesante con el presidente a nivel Latinoamérica de Telefónica sobre el tema de la cuarta edición Campus Party en nuestro país. También tendremos la oportunidad de platicar con Julio A. Millán, presidente de Consultores Internacionales, sobre la problemática o la necesidad de tener que empatar la reforma hacendaria con la reforma energética. Y por último, Gisela Noble, directora de la Fundación Walmart, nos va a platicar también acerca de los retos y la lucha que se está haciendo en su corporación para combatir la pobreza extrema y el hambre en nuestro país. Esto y mucho más para ustedes aquí el día de hoy en Monitor de Negocios. ¿Alguna vez ha puesto a pensar por qué la reforma hacendaria y la reforma energética van para el segundo semestre del año? ¿Por qué no fueron mezcladas, una en el primer semestre, otra en el segundo semestre? ¿Por qué para el segundo semestre? Julio Millán, el licenciado Julio Millán, presidente de Consultores Internacionales AC, nos tiene una propuesta muy interesante de por qué van, digamos, de la manga una de la otra. Julio, bienvenido. Bueno, gracias, muchas gracias por la invitación y estar en este ambiente aquí. Me da gusto hablar sobre un tema que es la política energética y de la política energética Pemex y de esto cómo está, digamos, siamesa. Es una relación siamesa entre Pemex y la reforma hacendaria. Porque el presupuesto federal depende de los ingresos de Pemex. Venían 35%, llegó hasta el 38% de los ingresos del gobierno federal provienen de Pemex. Entonces, si queremos cambiar Pemex y darle independencia orgánica y administrativa y sobre todo de inversión, pues tenemos que hacer la reforma hacendaria, porque del presupuesto incluso del propio gobierno federal le dan el 14%. O sea, imagínate esas diferencias. Nosotros no estamos financiando con los impuestos que genera los ingresos de Pemex. Es la primera parte. Pero no quiero dejar nada más ahí el tema. Quisiera decirte que también la Comisión Federal de Electricidad está ligada, obviamente, al mismo concepto, porque también depende del presupuesto federal y le regresa nada más el 8%. O sea, tenemos ahí en lo que es la política energética dos actores básicos, que es Pemex y Comisión Federal, que requieren una reforma interna fuerte, pero está hermanada, es siamesa a la reforma hacendaria. Ahora, que quede muy claro, muchas personas todavía siguen con la obsesión de que reforma significa la venta de los activos de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal, en un supuesto dado, en un supuesto caso, a inversionistas extranjeros. No va por ahí, ¿verdad? No, de ninguna manera. Digo, eso es ideologizar. A mí me preocupa mucho que ese tipo de aspectos que requieren para el país un cambio de mentalidad, primero se ideologicen, se partidicen y luego se quieran resolver en las calles. Eso lo vamos a ver. En la calle se va a discutir mucho de esto, que no debería de ser. Al contrario, para nada. Al contrario. Nosotros requerimos precisamente no vender Pemex, por supuesto, no vender la comisión y desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad, de ninguna manera. Tenemos que modernizarlas, tenemos que darle capacidad de administración, de que puedan generar sus propios recursos desde el punto de vista de reinvertirlos en tecnología, en desarrollo humano y sobre todo en lograr eficiencia y productividad. En realidad, Pemex podría ser una empresa muy exitosa e estar aquí en la Bolsa de Valores. Podría llegar, o sea, los mexicanos podríamos comprar acciones de Pemex, pero para eso tiene que haber un cambio. ¿No lo hay esto, amigos? ¿No lo hay eso que dice Julio? No, todavía no. Aquí no cotiza ni Pemex, ni cotiza la Comisión Federal. ¿Y te acuerdas les estoy hablando ahora sí que de la prehistoria, muchos de ustedes, desde los 80s que se inventaron los petrobonos, se empezó a hablar de colocar a Pemex en bolsa, pero no se logró por ningún lado. Porque eso requiere, digamos, la modernización, requiere la administración transparente, requiere precisamente prácticas societarias, requiere entrar en competitividad mundial. Estamos hablando de otro mundo y México nada más tiene esta ventana. Si no cambiamos la estructura con una política energética global,
en donde Pemex y Comisión juegan un papel importante, México se va a encontrar, nos vamos a encontrar con la pena en muy pocos años de que no hicimos la tarea y entonces nuestra viabilidad como estabilidad social del país se puede perder. No olvidar algo muy importante tampoco, Julio. Estamos ante una gran oportunidad para que México sea una gran nación, una gran potencia económica en el contexto global. Pero no olvidemos que ya dejamos perder una oportunidad después de aquel famoso milagro mexicano. Y lo dejamos perder. Si no nos ponemos las pilas y nos concentramos únicamente en la política y no en las reformas y en el pacto, se nos va a ir la oportunidad. Quitemos los tabúes ideológicos y pensemos como mexicanos patriotas que lo que necesitamos es buscar el futuro en beneficio de nuestros ciudadanos. Y dejémonos de esos intereses comunes que son de los políticos que en un momento deforman la situación del país. Hagámoslo fresco. Así es. Cambiemos, pensemos en México, es por México, no es en contra de México. A ver si te animas y periódicamente vienes con nosotros aquí a Monitor de Negocios a platicar esos temas que son tan candentes y que realmente tienen que ser bien afinados en las voces, en los ojos, en los oídos de todas las personas que hacen favor de escucharnos y vernos. Encantado de la vida, Efraín. Un tlacaele como tú, y quiero nada más señalar, no hay que olvidarse que tú fuiste uno de los triunfadores de Tlacaele y ojalá que la gente un día platiquemos de lo que eso significa, que era la grandeza del pueblo azteca. Así es, y lo que significa ese premio que alguna vez tuvimos la oportunidad de recibir un grupo de amigos y un servidor. Muchas gracias al licenciado Julio A. Millán, presidente de Constructores Internacionales AC, por haber estado con nosotros y vamos a continuar platicando de ese tema que es tan importante, la reforma fiscal y la reforma hacendaria y la reforma energética en próximas ocasiones. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, Julio.